El comandante de la fuerza de desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas. Año 1982, madrugada del 2 de abril. En alta mar, los ocupantes del ARA Cabo San Antonio se enteran que van a desembarcar en las islas y recuperarlas. En el mismo se encuentran soldados del BIN 1, comandos anfibios y comandos del ejército al mando de Mohamed Ali Zainuddin. Desde un submarino, buzos tácticos toman la playa norte de Puerto Argentino para asegurar el desembarco de los vagos. A partir de este momento voy a necesitar el máximo desempeño de todos ustedes. Nuestra misión consiste en rastrillar la avenida que une el aeropuerto con la casa del gobernador. ¿Está claro? ¡Sí, teniente! ¡Desembarcar! Es indispensable no agredir a ninguno de los civiles. ¿Está claro? ¡Sí, teniente! ¡Soltad! Época de gigantes. Esteves, Cisneros, Cuerva, Guadagnini, Poltronieri, Giachino, Cripa, Sánchez, Cervera, Rico, Carvalho, Rinque, Ibáñez, Aguirre, por nombrar algunos de tantos que incluso ofrendaron su vida en defensa del territorio invadido por los ingleses hacía casi 200 años. Argentina, en su momento, desplegó aproximadamente unos 10.000 hombres, en ese entonces, entre ellos el subteniente Juan José Gómez Centurión. Nacido el 16 de mayo de 1958, ingresó al Colegio Militar de la Nación el 8 de marzo de 1976. Con la Compañía C defendió junto al subteniente Roberto Esteves Pradera del Ganso y San Carlos en el Istmo de Darwin. Fue condecorado con la medalla Cruz al Heroico Valor en Combate y la medalla del Honorable Congreso de la Nación a los Combatientes. Participó de los levantamientos Carapintadas en 1987 y 1988. Se retiró del ejército en 1997 con el rango de mayor. 2 de abril de 1982 inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina. Begins its transmission. LRA, Islas Malvinas Broadcasting Station, for the whole of the Argentine Republic. De las Islas Malvinas. Se dará lectura al bando y los comunicados del comandante del Teatro de Operaciones Malvinas. ¡Parte para el teniente Saavedra! Diga, Quiroga. La pista del aeropuerto está despejada y asegurada. Venga. Sí, mi teniente. Primero, hágase cargo. En Malvinas, el subteniente Gómez Centurión combatió con la Compañía C junto al teniente Roberto Esteves, donde tomó el mando de la compañía luego de la muerte de este. Es en este momento, durante los combates en Darwin, que se da la siguiente situación.
Avanzó a través del fuego poco denso de artillería enemiga. En poco tiempo ya debió enfrentar al segundo batallón de paracaidistas. Se originó un intenso tiroteo con armas automáticas, que duró aproximadamente 30 minutos. Los ingleses quedaron cercados, entre el mar y un campo minado propio. La presentación de la sección de Gómez Centurión los sorprendió y les provocó importantes bajas. ¡Mi subteniente! ¡Los ingleses suspendieron el fuego!, gritó el sargento Sergio Ismael García, encargado de la sección. ¿Qué harán ahora? El subteniente seguía cada uno de sus movimientos con los prismáticos. Están agitando sus fusiles y sus cascos en señal de parlamento, dijo el sargento García con entusiasmo. ¡Alto el fuego!, ordena Gómez Centurión a su aguerrida sección de tiradores especiales. La orden se fue transmitiendo entre los soldados. ¡Se acerca hacia nosotros! García, esté atento, me adelantaré para recibirlo. Si llega a ocurrirme algo, abra el fuego con todas las armas. Avanzó hacia el que venía, casi corriendo. La distancia aproximada era de 200 metros. Llegó primero y allí lo esperó. ¿Do you speak English?, preguntó el inglés, que resultó ser el teniente coronel Jones, jefe del regimiento segundo de paracaidistas. Yes, respondió Gómez Centurión. Dominaba el idioma inglés por su permanencia en el exterior acompañando a su padre. All is over for you. If you surrender now, I guarantee your life, dijo Jones. I believe you come to surrender, respondió el subteniente en perfecto inglés y basándose en la crítica situación en la que los ingleses se encontraban. Habían sufrido importantes bajas. Los heridos estaban siendo retirados por los camilleros bajo la vista de todos. Lieutenant Colonel, you have to retire. In 2 minutes I will start to fire, gritó enojado, recriminando por su actitud de soberbia. Se replegó con la misma premura con la que había concurrido al encuentro. Mientras regresaba a su posición, la sección comienza a dar fuego desde el sudeste. Sin embargo, los ingleses, aprovechando el tiempo de parlamento, desplazaron fuerzas al flanco, con la finalidad de rodearlos. Aún faltándole unos metros para llegar hasta los suyos y previendo lo peor, vuelve a girar sobre sí mismo. «¡Me engañaste!», observa a Jones, que ya estaba en posición de abrir fuego y a disparar sobre él lo hiere de muerte. Posteriormente se sabría que quien había ido no era Jones, sino el teniente Barry. Con los ingleses ubicados en mejores condiciones tácticas ganadas durante el tiempo en que duró el parlamento, se desató un intenso fuego entre ambas partes. Ambos bandos sufrieron importantes bajas. «Sargento García, con los soldados Austin y Allende, trate de acercarse a la ametralladora que está disparando de nuestro flanco. Emplee granada de mano para tratar de silenciarla». La situación era muy crítica. Mientras seguía dirigiendo el fuego en contra de la unidad de paracaidistas que se encontraba desplegada a su frente, en un instante gira la cabeza para verificar la acción de la patrulla enviada y los ve cuando caen heridos de muerte por una ráfaga de ametralladora. ¡Malditos! El fuego enemigo se hizo cada vez más intenso. Resolvió replegarse con el primero y segundo grupo, protegidos por el tercer grupo que quedó a retaguardia a modo de protección. Cuando esta última fracción inicia su repliegue, es herido el cabo Fernández. Debieron dejarlo por la gravedad de sus heridas. «No se preocupe, Fernández, volveré a buscarlo», y lo cubre con su poncho. La intrépida y gloriosa sección se retira con 7 muertos y 15 heridos. Un precario fuego de la artillería propia cubrió su repliegue. La suerte de la guarnición Darwin Goose Green quedó sellada. Ya no se dispone de más tropas para enfrentar al creciente ejército inglés. «Necesito 2 voluntarios para rescatar al cabo Fernández». Ante este pedido del subteniente Gómez Centurión, toda su fracción dio un paso adelante. Por la noche, tras infiltrarse entre las líneas enemigas, logra rescatar a Fernández, quien se encontraba casi en estado de agonía. Con el concurso de los médicos, logran salvarle la vida. Posterior a su retiro de la vida militar, se dedicó a la política como muchos veteranos, entre ellos Aldo Rico, quien fundó un partido político. En noviembre de 2012 ingresó como director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También es el director de la Fundación Pensar. Fue director de la Agencia Gubernamental de Control porteña durante el mandato de Mauricio Macri. En 2015, Centurión junto con María Eugenia Vidal fueron denunciados penalmente por abuso de autoridad, violación de deberes y encubrimiento a raíz del incendio de un taller clandestino
que provocó la muerte de 2 niños carbonizados. La ONG Alameda había presentado anteriormente una denuncia formal ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. El fiscal había solicitado una inspección del lugar. Fue designado director general de la aduana argentina el 14 de abril del 2015, siendo desplazado por el gobierno argentino el 19 de agosto de 2016, por hechos de corrupción que no fueron comprobados. Fue repuesto en la dirección de aduanas hasta su renuncia definitiva el 24 de octubre de 2017. Fue reemplazado por su segundo, Diego Dávila. Se desempeñó como vicepresidente del Banco Nación hasta marzo de 2019, fecha en que renunció para con su partido político NOS lanzarse como candidato a presidente de la Nación. Bienvenidos a este hermoso canal, señores. Qué historia, qué cosas que le tocaron vivir a estos hombres que durante 70 días se enfrentaron a lo desconocido. Ninguno de ellos sabía lo que iba a hacer de su vida, qué iba a pasar. Incluso en una entrevista Gómez Centurión decía: cuando llegamos ya estábamos muertos, dice. Íbamos a recuperar nuestra vida si salíamos de ahí. 74 días duró la guerra de Malvinas, en el momento en el cual, a partir del 2 de abril, se da la orden de que recuperen las islas, a posteriormente la rendición argentina el 14 de junio del año 1982. Luego de más de 600 bajas argentinas, más de 300 bajas británicas, 323 bajas argentinas en el crucero Ara General Belgrano. Pero este video no es de eso, sino de otra cosa. Gómez Centurión combatió en Malvinas junto con los bravos del Regimiento de Infantería Mecanizado 25, el RIMEC 25, al mando de Mohamed Ali Zeineldin. Mohamed Ali Zeineldin es una persona que en la Argentina despierta por igual pasiones y odios. Es un hombre que no pasó desapercibido en la historia argentina. Se levantó contra la democracia durante la época de la dictadura del 76 al 83. Mohamed Ali Zeineldin era el único militar que abiertamente criticaba la dictadura dentro de los cuarteles, cosa que no todos podían hacer. Mohamed Ali Zeineldin se había ganado su prestigio, él podía hacerlo. ¿Por qué podía hacerlo? Tucumán. En Tucumán, Mohamed Ali Zeineldin se ganó el prestigio para poder hacer y decir lo que él quería. Pero hace un tiempo yo hice un video en el cual yo decía: ojalá tuviésemos un Bolsonaro en Argentina. Bolsonaro militar, cristiano, practicante. Y hoy día hay alguien que realmente puede representar esos ideales. Juan José Gómez Centurión, mayor retirado del ejército argentino, politólogo, excombatiente de Malvinas, participó de la dictadura y nadie puede decir que cometió algún crimen de lesa humanidad. ¿Es una persona idónea para el puesto? Durante sus gestiones ha despertado muchas intrigas Juan José Gómez Centurión. Una de ellas fue si realmente cometió los hechos de corrupción que se le achacaron. Ninguno se pudo demostrar, pero estamos en la Argentina, un país en el cual los corruptos no van presos. ¿Podemos creerlo? Yo creería que sí. Juan José Gómez Centurión es un tipo que ha sido perseguido desde el año 83 en adelante en todo momento. Y posteriormente con los levantamientos Carapintadas, más. Durante los levantamientos Carapintadas, gran parte del ejército se sublevó, no pocos. El levantamiento fue en su mayoría contra
contra quienes estaban al mando del ejército, no contra la democracia. ¿Y por qué fue contra quienes estaban al mando? Por una sencilla razón. Estaban permitiendo que destruyeran las Fuerzas Armadas. Raúl Ricardo Alfonsín fue quien comenzó con la destrucción sistemática de las Fuerzas Armadas argentinas. Luego lo continuó Menem y posteriormente los Kirchner. Hoy en día no tenemos ejército, no tenemos fuerza aérea, no tenemos nada, no tenemos defensa. Somos un país totalmente indefenso. Juan José Gómez Centurión en sus participaciones siempre nos detalla estas cosas. Necesitamos recuperar nuestras fuerzas. Necesitamos recuperar nuestras fuerzas. También Juan José Gómez Centurión dice algo que es muy claro. Esta presión impositiva no puede sostener a largo plazo una economía. No podemos crecer como país. No vamos a crecer como país así como está. Las empresas necesitan un respiro. En Twitter dije y dejé escrito, pero por supuesto no tengo seguidores, nadie me da bola, que la fórmula sería Expert Gómez Centurión. ¿Por qué? ¿Por qué Expert Gómez Centurión? Expert viene del área liberal, es un genio de la economía, y Gómez Centurión es nuestras Fuerzas Armadas. Necesitamos recuperar nuestras Fuerzas Armadas, y la única forma de recuperar nuestras Fuerzas Armadas a futuro va a ser de la mano de gente que realmente tenga el coraje para poder hacerlo. Juan José Gómez Centurión creo que es una de esas personas. Creo que Gómez Centurión es una de las personas que puede recuperar nuestras Fuerzas Armadas. ¿Gómez Centurión tiene ideas de centro-izquierda? No, no las tiene. ¿Tiene ideas de centro? No, no las tiene. Gómez Centurión tiene ideas de derecha. Fuerzas Armadas, orden, católico, baja de impuestos, que se impulsen las actividades económicas. ¿Cómo las vamos a impulsar desde el gobierno? No, saliéndose. El gobierno tiene que salirse de la vida de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Tenemos mucho más para decir de Gómez Centurión? Sí. Gómez Centurión, cuando estuvo al frente de la aduana, fue uno de quienes se encargó de destapar lo que fue la corrupción que había quedado del kirchnerismo en la aduana. No lo dejaron desarmar la corrupción. Por ahí escuchaba, uy, es el que dejó que todo siguiera igual. No, no es el que dejó que todo siguiera igual. Él destapó todo lo que estaba, todo lo que había sucedido. Y no lo dejaron que siguiera avanzando con eso. Tal es el caso que Gómez Centurión es despedido de la aduana argentina. Y posteriormente logra que vuelva a ser reincorporado para poder seguir trabajando en lo mismo hasta que finalmente tiene que renunciar. Viendo que su trabajo iba a ser infructuoso, finalmente renuncia. Gómez Centurión posteriormente pasa a la vicepresidencia del Banco de la Nación Argentina. Creo que de presidente en ese momento estaba Melconian. ¿Qué podemos decir más de este hombre que apareció de repente con un partido político ya armado? No sé. ¿Te despierta suspicacias eso? Y a mí sí. Por ahí leía, este es un experimento de Durán Barba. No sé si será un experimento de Durán Barba. No sé si Gómez Centurión es la persona ideal para que ellos puedan experimentar. Gómez Centurión es un tipo que no está acostumbrado a recibir órdenes. Y no sé si va a querer recibir órdenes de un ecuatoriano como él. ¿Qué irá a suceder? No lo sé. ¿Qué podría llegar a suceder en el futuro? ¿Vos qué pensás? ¿Puede ser realmente Gómez Centurión una alternativa? Tiene dos propuestas que son las dos propuestas que llevamos años sin escuchar, que solamente se las hemos escuchado a expertos. Impulsar las actividades económicas bajando impuestos y orden. Orden. Tenemos un político que nos promete orden. Alguien que por fin dice, señores, quienes son delincuentes deben
ir preso. Por primera vez un político que no nos dice, por primera vez un político que no nos dice, tenés que comprender al delincuente y sufrir. ¿Qué podemos esperar de Gómez Centurión? Creo que necesitamos más tiempo. Creo que necesitamos más tiempo porque si realmente esto que han dicho de que Gómez Centurión puede ser un experimento político de Durán Barba, es entonces que vamos a verlo y dentro de muy poco. Vamos a ver de qué gente se va a rodear y con quiénes va a impulsarse. Estamos recién a 15 de marzo, falta poco para las PASO, son en mayo, si mal no recuerdo. En abril comienzan las campañas. Esperemos y vamos a ver. Si te gustó este video, suscríbete, compartilo, dale me gusta, deja tu comentario, decime qué opinas de Gómez Centurión, decime qué opinas del rearme de la Argentina como país, de la quita de impuestos, que son las propuestas de Juan José Gómez Centurión. Un saludo, nos vemos en el próximo video, hasta luego. Esto todavía hecho. ¿Cómo mierda corrían con esto en la cabeza? Mi amor, no me puedo sacar el casco, ayúdame.